Buenas tardes, soy Cecilia Zeta del Proyecto de Divulgación de la Ciencia de la UAM Xochimilco. Les doy la más cordial de las bienvenidas a todos aquellos que nos empiezan a acompañar y también a nuestros invitados de hoy. Originalmente solo íbamos a estar con Tania Solomonov, pero ya que estuvimos charlando, vimos que era también importante incorporar a quienes han sido fundamentales para este proyecto de danza y ciencia con las productoras meliponas, que es Héctor Sandoval y David Gutiérrez. Bienvenidos, bienvenida Tania, buenas tardes, gracias por estar aquí. Y bueno, la idea es que nos empiecen a platicar de qué va esta experiencia, porque el ciclo que hicimos fue arte y divulgación de la ciencia. Y cuando conocí el proyecto que estabas haciendo, Tania, de trabajar con las abejas meliponas, que para empezar yo no sabía de las abejas meliponas, pero bueno, esto y trabajar con las productoras y la danza, bueno, es toda una cosa que se me hizo súper original, interesante, creativa y además el trabajo directo en campo. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Tania? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Cecilia, por la invitación al contexto de la UAM. Me parece increíble poder compartir este proyecto con ustedes. Bien, aquí estamos en Yucatán todavía, dándole seguimiento al proyecto también. Y estoy muy contenta que estén David y Héctor también acompañándonos. Sí, pues para empezar vamos a conocer quién es Tania. Tania Solomonov es artista de danza, performance y artes visuales. Nacida en Argentina en 1974, vive entre Ciudad de México y Yucatán. Su trabajo se centra en la investigación corporal y estética en torno al cruce de disciplinas y procesos de creación, identidad y transculturalidad, prácticas somáticas y memoria colectiva. Sus obras en formato performativo y audiovisual se enfocan en la transmisión de saberes, la validación de metodologías propias, el manejo de registros y escrituras tangibles e intangibles, el fortalecimiento de redes de colaboración y las prácticas sobre el cuidado. Al crecer en 3 continentes, América, África y Europa, su trabajo se teje a través de distintos contextos sociopolíticos y culturales. Su quehacer transita entre el arte del performance escénico, procesual y colaborativo. Colabora como creador y performer en diversos museos de todo el mundo, por ejemplo en Noruega, en Bruselas, en Perú, en Bogotá, Colombia, en Polonia, en el Festival de la Danza de Japón, en el Festival de la Danza de Música di Caparola en Italia, en el Centro Hipermediático Experimental Latinoamericano, Residencia para Artistas en Argentina, entre otros. Y como pedagoga ha enseñado en museos, centros culturales, compañías y escuelas de arte en México, Argentina y Estados Unidos. Es becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Iberescena y Franz Claus. Forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 2018. Pues toda una trayectoria, Tania, una cosa muy linda. Y bueno, si me lo permites, voy también a narrar quiénes son nuestros compañeros que ahora nos acompañan. David Gutiérrez Castañeda es sociólogo de la Universidad de Colombia y también es maestro y doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo ha sido con énfasis en estudios del performance y género, arte y política en América Latina y museología contemporánea. Es profesor de la licenciatura en Historia del Arte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en la Unidad de Morelia de la UNAM y ha implementado el Seminario de Estudios del Performance y las Artes Vivas, CEPA Vivas, y el programa de residencias artísticas en la misma Escuela de Estudios Superiores en Morelia. Entre sus investigaciones se cuenta la de los géneros a los cuidados, avivar el horizonte ambiental común, encuentros pedagógicos entre artes y ecología política, y es autor del libro Mapa Teatro de 1987 a 1992, publicado en 2014. Bienvenido, David. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, la trayectoria es más amplia, pero nos llevaríamos toda la hora hablando de los currículos. Pues muchas gracias por la invitación. Sí, bienvenido. Y por su parte, Héctor Sandoval es uno de nuestros emisarios de la ciencia, porque es egresado de la licenciatura en Comunicación Social de la UAM Xochimilco. También tiene estudios de maestría en Mercadotecnia por la Universidad Iberoamericana y se ha desarrollado profesionalmente en diversos medios de comunicación,
trabajando prensa, editorial, radio, así como video, y se ha especializado en temas de conservación, desarrollo sustentable, turismo especial y emprendedurismo social. Ha colaborado con diversas organizaciones gubernamentales, internacionales y no gubernamentales, como por ejemplo la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Mexicano del Agua, la Comisión del Agua, entre otras. Ha sido becario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, formando parte de la experiencia mexicana en comunicación para el desarrollo rural, de la cual se desprende la publicación Comunicación para el Desarrollo Rural en México, en los buenos y en los malos tiempos. Esto fue en el 96. Y bueno, desde hace algunos años es fundador de la consultora medioambiental La Brújula Verde, que está dedicada primordialmente a la incubación de empresas sostenibles y a vincular a proyectos como el de Tania con productoras y gente en las comunidades. Héctor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí, gracias por presentarme a Tania, que gracias a Héctor conocí el trabajo de Tania, porque, bueno, conozco el trabajo de Brújula Verde, y bienvenidos. Adelante, Tania, cuéntanos, ¿cómo se vino esto de la danza hacia las abejas meliponas? Bueno, a ver, es un largo camino que se sigue trazando y recorriendo. Bueno, ya hace tiempo que trabajo llevando las prácticas del cuerpo a distintos contextos, colaborando con distintos actores, actoras en cada uno de los espacios donde voy. Trabajo muchísimo en formato de residencia, desplazándome hacia los lugares, además de toda una práctica como intérprete y performer de manera más convencional en teatros o con compañías de danza. Pero los últimos años he tenido como una gran curiosidad y necesidad de desplazar mis prácticas, las preguntas y las indagaciones que he tenido desde el cuerpo a comunidades, a espacios, a gente, a otras corporalidades que no están, digamos, en el centro de mi geografía, ¿no? O en el centro de lo que habitualmente ha sido mi práctica en términos generales. Y entonces lo que yo decidí y empecé a pensar y empecé a preguntarme ya desde el 2018, a principios del 2018, es cómo crear un proceso, un proyecto vivencial situado en un lugar, en un contexto que no fuera urbano, dentro de México, y que involucrara a otros seres, a otras personas y a otros seres no humanos también, como son las abejas. Y entonces empecé a pensar en cómo sería esta interacción, cómo sería esta llegada, cómo sería este encuentro, la convivencia en ese sitio en el cual yo sería extraña y extranjera, y cómo el lenguaje de lo corporal, de lo somático, de lo sensible, que lleva también su estética y su poética, podía atravesar esas otras corporalidades o acercarse a esas otras corporalidades y empezar a hacer un diálogo de ida y vuelta, ¿no? Es decir, mi interés no es y no ha sido en el trabajo de Vivir Distinto ir a enseñar o ir a dar un taller o ir a mostrar cómo movernos o crear un performance per se, sino es más bien desplazar el trabajo corporal a esas poblaciones, convivir, conocer de sus entornos y desde ahí, desde sus maneras de producir también, y desde ahí preguntarnos, ¿no? ¿Qué tipo de experiencia sensible queremos, necesitamos? Y así se estableció poco a poco este camino y este proceso de encuentro con las comunidades de Ticopoy y de Maní, aquí en Yucatán. Y las abejas y la miel han sido un elemento, la miel principalmente. Yo ya había trabajado con la miel en otros proyectos en espacios de América Latina, donde yo me situaba, espacios con carga política y social, donde yo utilizaba la miel. Y en este caso me quise ir como a esta intimidad de los que producen, de los que tienen la relación directa con las abejas y con su entorno, para poder encontrarme otra vez con la miel, ¿no? Básicamente eso, y por supuesto, bueno, hay todo un proceso, ¿no? de logística grande que se hizo,
tiempo previo a llegar a Yucatán, donde me fui dando cuenta que no podía trabajar sola y no podía trabajar tampoco, no me interesaba trabajar con otros colegas dentro del ámbito de las artes escénicas, sino más bien con colegas o gente que me vinculara a otros campos del conocimiento que tenían que ver medio ambiente, ciencia y en este caso el acompañamiento de David, que ya les contará él su perspectiva, pero que me ayudó mucho a hacer este encuentro entre arte y ciencia. Y Héctor también, ¿no? Por supuesto. Y así se fue generando un equipo bastante transdisciplinar, y al llegar a los espacios y a las comunidades también se fue sumando gente que viene de la biología y los mismos protagonistas de esta experiencia, que son los apicultores, meliponicultoras y agricultores, hombres y mujeres, con sus saberes y su forma de vida, ¿no? Por ahí va el panorama. ¿Qué te pareció de importante esto de las abejas? ¿Qué tienen de particular estas abejas? Bueno, estuve trabajando con abejas apis y abejas meliponas. No soy especialista, Héctor es más especialista que yo. Y sigo aprendiendo. A ver, yo descubrí también, ya había escuchado hablar sobre las abejas meliponas, que son las abejas nativas americanas que no tienen aguijón, que tiene su miel, tiene propiedades muy específicas, medicinales, y su extracción es mucho menor a las abejas melíferas apis. Se extrae una vez al año, no mucha cantidad, y medicinalmente es muy potente, y bueno, es cara, también es bastante más cara. También al acercarme a las meliponas me fui dando cuenta, y con el acompañamiento de Héctor me fui dando cuenta, y de David también, los dos conocen de las meliponas, esta presencia de las mujeres en la práctica, en la crianza de las meliponas, ¿no? Y me empecé a dar cuenta que hay todo un vínculo que se construye entre el ser humano, la mujer, y el animal, este ser vivo que es la abeja, y la vida de la abeja, el hábitat de la abeja, la producción misma de miel, con la vida de las mujeres, las afectividades, sus tiempos de trabajo, la relación entre ellas mismas, las formas de organizarse entre ellas mismas para llevar adelante un proyecto de producción de miel melipona. Ajá. Por otro lado, con los apicultores y apicultoras, también fue una experiencia increíble, es una manera distinta, es otra especie y es una manera distinta de crianza y de producción. La presencia de los hombres es mucho más importante. Las abejas melíferas son las que pican, tienen aguijón, por lo tanto necesitas colocarte un traje. Si no, no hay manera. Solo las personas de las localidades que ya tienen una relación, digamos, muy estrecha con el animal, lo pueden hacer sin guantes. Y ahí también, ¿no? Ahí también se despertaron como muchas curiosidades, preguntas con la población de abejas melíferas. Claro. Bueno, y entonces ya te mencionaron, Héctor. A ver, ¿tú qué sabes esto de las abejas? ¿Por qué tendrías que saber tú de las abejas si estudiaste ciencias de la comunicación? Hola, Ceci, gracias por la invitación. Tania, un abrazo, David también. Qué bonito que estamos hablando de este proyecto de vivir distinto, ¿no? Que desde el nombre nos invita a eso, ¿no? Abrirnos a nuevas maneras de ver y estar en el mundo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué te cuento de las abejas y mi vida? Pues, ya tiene un buen rato que después de la comunicación me hice una inmersión así de muchos años en el mundo de las áreas naturales protegidas y, bueno, pues en el mundo de las áreas naturales protegidas, dentro de lo que tenemos que proteger están los ecosistemas, dentro de los ecosistemas pues están miles de insectos, ¿no? Miles o no, millones dirían en el mundo, que ahorita justamente pasan por una crisis que toca distintos aristas y ángulos, ¿no? Y bueno, pues me tocó participar en proyectos productivos en las áreas naturales donde colaboré.
y conocí el trabajo directamente con la abeja melipona y la apis. Como comentaba Tania, pues tiene sus diferencias, ¿no? En fin, que el trabajo con la educación ambiental, ¿no? Como comunicólogo, me fue llamando y me dediqué por muchos años a llevar proyectos productivos desde el ángulo de la educación ambiental, ¿no? Cuando nos encontramos con Tania y esta inquietud de eso, del cruce del arte y la ciencia, a mí también me tocó este cruce en mi trabajo con la educación ambiental, porque hacíamos trabajo de teatro, guiñol, mucho trabajo de teatro guiñol con las comunidades, una experiencia maravillosa que en otro momento compartiré más, pero de verdad me tocó muy profundamente ver cómo en comunidades muy alejadas, pues este tipo de manifestación de la cultura, como es la manipulación de muñequitos y el trabajo con el color, con la textura de estos muñequitos guiñones, transmitía un mensaje, ¿no? Transmitía un mensaje, dentro de ellos estaba el trabajo con las abejas. En fin, que así poco a poco me fui yo acercando a ese mundo. También me picotearon las abejas apis, ¿no? Cuando me acercaba en mis primeras escaramuzas con los productores en las cajitas, ¿no? Cuando conozco a la abeja melipona, bueno, también fue una apertura de conciencia casi, ¿no? De ver cómo estas abejitas tan laboriosas y que les cuesta tanto trabajo elaborar su miel y que producen tan poquita en el año, y que luego también pues, estén sometidas a múltiples amenazas. Por ejemplo, acá en Yucatán, bien, los huracanes, si no te pones viva y los productores no se anticipan, pues pueden correr peligro, ¿no? En fin, que hay muchísimas temas en los cuales convergimos con Tania y poco a poco pudimos acompañar su trabajo. Es lo que... No, no te escuchamos, así. ¿Y dónde conociste a Tania? Bueno, gracias a nuestra querida Marta Reyes de las Artes, nos contactamos y así fue. Tania de pronto apareció en mi vida y ya no se va a ir, ¿no? De alguna manera es un hallazgo igual que David, ¿no? O sea, fue un trabajo muy bonito de interdisciplina, porque yo de estética sé lo que aprendí un poco en la UAM, ¿no? Pero nuestro querido David, pues, ¿no? Y Tania también, ¿no? Aviso que se acaba de soltar una tormenta, se está cayendo el cielo en este momento en mi casa. Entonces, bueno, nos va a acompañar el sonido de la tormenta. Espero que no interponga mucho el sonido. Es lo que les digo de los huracanes, ¿no? Exacto. Pues fíjate qué lindo, porque el interés de alguien en medio ambiente, de conocer el entorno donde vive, una bailarina que sabe de la corporalidad, que le interesa a la mujer, que están estas experiencias emocionales de cómo se siente tu cuerpo. O sea, pareciera que es común, pareciera que toda la gente está consciente de su corporalidad, y no es así. Necesitamos muchas veces que llegue un artista a decirnos, mira, así se mueve el cuerpo, siéntelo, pero además cuando te vas a meter en una comunidad indígena, rural, donde no necesariamente están cerca de estas manifestaciones del arte contemporáneo, por ejemplo, debe de haber sido una sorpresa grandiosa. Entonces, la manera en que tú has establecido vínculo, Héctor, de tanto trabajo comunitario, eso abre las puertas y la sensibilidad a la gente para que pueda entrar alguien como Tania, que viene de otro mundo, que es el mundo artístico. Creo que eso facilitó mucho. Qué maravilla. Y ahora tú, David, ¿cómo te metes en este proyecto tan lindo? Gracias, Cecilia. Pues muy contento de estar aquí acompañando a Tania y a Héctor en un proceso que nos ha juntado y nos ha hecho familia, nos ha hecho composta ya por
más de un año con Héctor y con Tania ya bastantes años ya. He estado colaborando con Tania en varios proyectos y varias iniciativas, siempre pensando un poco más allá la noción de danza y la noción de cuerpo, de la idea del repertorio, de presentar una obra de movimiento en un teatro. El trabajo de Tania ha tenido un rasgo muy particular desde que la conozco y por eso fue que nos vinculamos y nos compostamos, en el sentido en que ella no necesariamente hace acciones para la escena, sino que hace acciones corporales vinculantes en las cuales diferentes personas se articulan, descubren cosas que ya estaban en ellas. Fue muy bello en octubre del año pasado a compartir a Héctor y a Tania, a las mujeres femeliponas de los hombres apicultores, en el ejercicio de socialización del documental que veremos en unos minutos, pero también en el ejercicio de montaje de una serie de materiales que son la huella de una serie de interacciones que por largos meses Tania realizó con diferentes comunidades abejeras. Había que curar esos materiales, había que exhibirlos, había que darles una condición curatorial y ahí es donde entonces me sumo. Yo había estado ya conversando mucho con Tania sobre la relación entre performance y ciencias ambientales o problemas ambientales, porque es un ejercicio de trabajo que he estado llevando, digamos, con mucho entusiasmo en la Inés Morelia desde hace ya más o menos unos 4 años. Entonces, digamos que había, digamos, una relación interesante. ¿Y qué es lo que me encuentro? Me encuentro a un grupo de personas que si bien puede que no asistan a funciones de danza, puede que si bien no vayan con regularidad a funciones de teatro, eso no tiene nada de malo. Son personas que sí habitan sus cuerpos y que sí hay rasgos muy importantes de su experiencia cultural, de su experiencia laboral, de su experiencia ecológica, de su experiencia simbólica en sus propios cuerpos. Son cuerpos muy lúcidos, son cuerpos muy sabias y muy sabios. Y lo que logra Tania es una articulación entre esos cuerpos. En vez de decirles esto es danza, ella más bien va a ir a escuchar, a estar perceptiva y a entender cómo es que el cuidado de las abejas y la subsistencia de las abejas, que tiene unas relaciones ecosistémicas tan frágiles que Héctor podrá describir mucho mejor que yo, en el sentido del manejo de aguas, el manejo de insecticidas, el manejo de las hojas, el manejo del viento, en unas tierras de huracanes, que implican una serie de artefactos, de tomas de postura, de manufacturas, de contactos, de escuchas, de percepciones, que no son fáciles de aprender para quienes no conocemos ni somos apicultores. Son unas expertise del cuerpo que son bastante sofisticadas. Y lo que sucede con Tania es que ella comienza a hacer un ejercicio de inmersión, de escucha, de encuentro con, de compañía de, en la cual ella pone su cuerpo como un territorio de traducción de aquello que le enseñan estos hombres y mujeres apicultores y meliponeros, que nos ayudan a nosotros a entender el tipo particular de tacto, el tipo particular de disposición que requiere procurar no solo una especie para el mercado y la producción de miel, sino una especie entre tantas muchas que ayuda al sostenimiento de la diversidad ecosistémica. Sin las abejas y sin otras especies de insectos no habría una polinización que permitiese al bosque sostenerse. Y eso no es solamente una labor de las abejas, también es una labor de quienes le procuran. Tengo esta imagen de fondo porque es un dibujo que hizo Tania en los primeros momentos de despliegue de las inquietudes, donde ella estaba tratando de poner en manchas de color la intensidad del trabajo. Y fue muy lindo en octubre del año pasado, cuando estábamos cerrando la exhibición en Mérida, que llegan las mujeres meliponas, y un ejercicio muy delicado también, bordaron este dibujo en tela de algodón y bordado. O sea, imagínense lo que fue hacer estos planos de color y estas líneas en el bordado, y se lo entregaron a Tania como un ejercicio de agradecimiento de esa relación que ya la está sostenido por más de 2 años. Es importante decir que se han curado, se han acompañado en tiempos pandémicos. La miel melipona ahora hace parte de sus sistemas inmunológicos, y a mí esta imagen me recuerda lo bonito que fue acompañar esa iniciativa. Qué lindura, oye. Fíjense que nos están haciendo un comentario. Bueno,
tenemos un público aquí que nos hace comentarios. Por ejemplo, tenemos un seguidor constante que es Boyce Maquila, que nos dice que está muy emocionado por estar en esta transmisión. Rebeca Medina les manda saludos, igual que Zaira. Tere Núñez les da las buenas tardes. Un saludo desde Paraná, Argentina, Zoraida Vázquez. Gracias. Ah, mi mamá. Ah, mira, qué linda. Seguidora. A nuestros fans familiares. Daniela Villegas nos dice, es muy interesante ver cómo la naturaleza y la creación artística siempre están en constante interacción. Tania, ¿cómo impactó en tu actividad artística el estar tan cerca de las comunidades y cómo aterrizaste esta experiencia a través de tu trabajo? Bueno, qué gran pregunta. A ver, el impacto, sumado a todo lo que han comentado David y Héctor, ha sido enorme, al punto que yo sigo viviendo en Yucatán y sigo colaborando y trabajando y visitando a la gente de Ticopó y a la gente de Maní. Actualmente estoy trabajando con el colectivo de mujeres meliponas de Maní, LOL Tzitzilche. Pues me ha impactado en todo, desde lo climático hasta este desplazamiento de la Ciudad de México a un estado del país y a su vez de la ciudad de Mérida desplazarme territorialmente hacia estas comunidades, ¿no? Y en ese ir y venir, simplemente en ese ir y venir cambian y se procesa mucha información, yo proceso mucha información, desde dónde estoy trabajando, de qué manera el trabajo corporal ayuda también, me ayuda a mí y ayuda a la gente con la cual estoy trabajando. Es decir, esa pregunta siempre está muy presente y sobre todo también darme cuenta de que hay una devolución, un diálogo concreto cuando voy a las comunidades y estamos trabajando juntas o simplemente visitándolas. Pues establece un diálogo que yo no podría establecer en la Ciudad de México o en cualquier otro lugar. Y esa especificidad y darle valor, validez a la experiencia en sí, para mí eso ya es danza, ya es performativo, ya es estético, ya es corporal, ya es conocimiento, ya es estar estableciendo intercambios y puentes de conocimiento y de afectos. Entonces, mi trabajo pues se ve ampliado, ¿no? Ampliado y también hasta cierto punto se fragiliza, ¿no? Porque me estoy moviendo en espacios y con una visibilidad que es la local, ¿no? O sea, lo que sucede ahí donde estamos y ese es el acontecimiento que importa, ¿no? Y eso, claro, no es lo mismo a estar en un teatro, a producir un espectáculo, a estar como bailarino, performer en un foro, con el público de frente, sino que hay una serie de intercambios que son mucho más sutiles, más frágiles, y que no son siempre fáciles de traducir a lo artístico, llamémoslo artístico, o al lenguaje, a estos otros lenguajes que podrían pertenecer más al arte, pero que para mí no pertenecen al arte, o sea, claro, nos pertenecen a todos. Las comunidades están llenas de prácticas creativas, de prácticas culturales, de prácticas simbólicas, corporales, como decía también David. Entonces, la manera de trabajar, los criterios para trabajar, las consignas, las referencias, la misma manera de producir y qué producir, para mí está totalmente y todo el tiempo en cuestionamiento, ¿no? Y lo que he aprendido es a desarrollar, porque yo no solo hago danza, ni tampoco comparto danza, sino que yo he trabajado y me he formado en técnicas psicocorporales y en un enfoque somático, casi diría terapéutico. Entonces, toda esa parte a mí misma me da un colchón muy importante para procesar las vivencias, y que es lo que yo también me doy cuenta que funciona. O sea, para mí ir a bailar o desarrollar una coreografía con una comunidad no funciona si no hay un piso de trabajo corporal mucho más integral, ¿no? Que tiene que ver con nuestro crecimiento como humanos y nuestro trabajo de conciencia como humanos, ¿no?
Y específicamente en la obra, pues algo que yo nunca había hecho es un documental. Es una pieza de 47 minutos donde empezó como un registro nada más, vamos a hacer un registro audiovisual con todo su rigor, el que se pueda, con la producción que teníamos, pero nunca pensamos que fuera a surgir esta pieza, ¿no? Que para todos nosotros es ya una pieza con su estética, su poética, pero que también tiene un peso de divulgación y de socialización de la experiencia. Y además del documental, que ha sido como bastante fluida su difusión, se ha presentado en festivales y se va a seguir moviendo, se ha presentado en las comunidades, por supuesto, se generaron series fotográficas y se generaron dibujos, como está comentando David. Ajá. Y bueno, tengo una serie si quieren directamente para irme rápidamente a material visual, no sé si lo comparto. Mientras abres este material, fíjate que una de Sí. las características que tenemos en la UAM Xochimilco, que es ahora donde estamos platicando, es precisamente que desde que entramos nos dicen que la realidad está a la vuelta de la esquina, y este trabajo que tú haces comunitario, ¿no, Héctor? Nos enseñan desde el principio que tenemos que salir del aula y entonces irnos Sí, claro. fuera del aula. Y cuando estamos en comunidad vamos con una idea de qué vamos a hacer, y en el momento en que establecemos vínculo, que primero es un proceso, ¿no? De respeto, de identificar por dónde nos dejan pasar, por dónde no, por dónde sí, cuáles son sus códigos, nuestros códigos, se da un intercambio, y una vez que se da, surge algo que no tenías planeado, ¿no? Se enriquece la posibilidad que habías planteado al inicio y le colaboras a los otros cosas que jamás hubieran imaginado que tú llevabas, los otros te dan y se construye una cosa por las dos partes, por ese afuera y ese adentro. Y es algo que por eso me llama mucho la atención el proyecto cuando me empezaste a contar que estabas tratando de contactar a las productoras y que te ibas a Yucatán, y que Héctor y el tornado y el huracán del año pasado, o sea, todo lo que estamos viviendo ahorita, ya se había empezado a entrometer para que se desarrollara el proyecto, y por eso se me hace lindo, porque entiendo bien que surgen cosas como esto, una exposición, un documental, talleres, o sea, es como palomitas de maíz, yo le llamo, que empiezan a surgir ideas que no te imaginaban, no se imaginaban siquiera que tenías palomitas de maíz, ¿no? Entonces, qué lindo. A ver, dinos qué es esto. Bueno, a ver, aquí ya pasé a ver, voy rápidamente, la verdad es que es muy, muy sencillo. Bueno, estos son los 3 carteles que se generaron de 3 dibujos que hice, los hice en Ciudad de México sin conocer a la comunidad, y fueron como la imagen motivo del proyecto. En realidad, el proyecto tuvo 3 etapas: la residencia, que es el cartel del centro, después hubo un intercambio pedagógico con la Escuela Superior de Artes de Yucatán, y al final hubo este primer cartel, una clausura, presentación, que es en donde David estuvo fuertemente presente, vino aquí a Mérida, hizo la curaduría de los materiales conmigo. Y bueno, después de estos carteles que ya les presento, aquí hay un pequeño registro de las charlas en Zoom que tuvimos. Aquí está Héctor, David, Silvia, Marta, con distintas explicaciones e intercambios que hacíamos, ¿no? Yo les explicaba, pero bueno, el trabajo energético es así, tú cómo ves esto con las abejas, ¿no? Y Héctor me decía, pero a ver, sí, tiene mucho que ver, ¿no? Y con David dialogamos sobre el trabajo en comunidad, sobre cómo yo tenía mucho miedo, ¿no? De cómo justamente voy a hacer, después de la vivencia, qué voy a hacer con esos materiales, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo comunicarlos? Estos dibujos también son una colección de charlas que tuve con Héctor, sobre todo son toda una serie de charlas que tuve con Héctor, y donde yo iba, en vez de escribiendo la idea, la iba entre escribiendo y dibujando, ¿no? Y la iba como inventando, iba creando como mis propios imaginarios. Y son materiales que después me sirvieron para dar los talleres y las sesiones corporales. Se convirtieron también, bueno, esto también sucedió de manera bastante espontánea, y empezó a haber como un gesto gráfico, ¿no? que se repetía, donde el color era muy importante. Y son, bueno, todas ideas muy abstractas, bastante fundadas en la experiencia corporal, y que acaban dando estas gráficas, ¿no?
claro. ¿Y cómo le Ajá, fuiste dando sobre- cuerpo, David, a esta yo voy pasando ahí. cosa que surgió? Sí, esto que surge, ¿cómo le haces para decidir esto sí, esto no, esto lo podemos construir en este grupito de cosas, esto va para acá? Dime, Fíjate que curador. fue muy interesante el ejercicio de darle despliegue plástico, despliegue curatorial, precisamente porque Tania me estuvo familiarizando constantemente los diferentes descubrimientos que hacían. Vamos a estas imágenes que son de los talleres que se hacen en espacio de residencia en Ticopó. Eh, Ahí aparecieron una serie de enunciaciones y una serie de verbalizaciones, una serie de evidencias que ya están, digamos, en los cuerpos, que pasan de padres a hijas, que pasa entre colegas que se dedican a cuidar las abejas. Y un poco lo que hicimos con esos materiales, no solo eran materiales gráficos, también había muchos materiales como de huellas, como artefactos, muchos de cera también, pero había otros que había de miel, había otros que eran dibujos, cortes de papel, rocas, bordados, había una serie infinita de materiales que no fueron construidos solo por Tania, sino que fueron manufacturados en este ejercicio de taller, Ujú. que tenían una intención muy interesante y era que producían una serie, al hacer objetos enigmáticos, no como de significación evidente, lo que permitía era entablar una serie de conversaciones sobre qué era posible que fuera aquel objeto, aunque fuese de una materialidad reconocible por la comunidad de Ticopoy de Maní. Entonces, jugamos un poco con la idea de performar la exhibición, o sea, Tania había ya trabajado un poco entendiendo el tipo de disposición corporal que implica trabajar con las abejas apis, que es muy diferente con las abejas meliponas. Entonces, lo que hicimos fue empezar a hacer habitar el espacio de exhibición, que además fue muy bonito porque también es un espacio que era un hogar. Hicimos habitar ese espacio de exhibición con los materiales para que funcionaran de alguna manera como interlocutores de la conversación que se entablaba con respecto a la supervivencia de las abejas y los significantes culturales de la miel. Entonces, en vez de ser piezas de contemplación solamente, también se pensaron como acciones y como objetos que puedan ser interactuados por la audiencia, en la cual Tania podría hacer ciertos gestos, recuperando de alguna manera aquello que sucedió en los diferentes talleres en Ticopó. Hay una imagen que no sé si la tienes ahí a la mano, Tania, si no, no importa, A que a ver, mí ¿cuál me es? tiene, que a mí me tiene completamente seducido, y es justo con esos materiales que están ustedes viendo ahí. Tania los dispone en el espacio de residencia en Ticopó, y toda la comunidad empieza a reorganizar esos objetos y empiezan a contar historias acerca de cuál es su relación con las abejas. Aquí hay algo interesante que funciona, digamos, de las artes vivas, que es, digamos, un término que yo, junto con Mariana Gándara, Tania, Mariana Arteaga, Aristeo Mora, Didan Weekend y otra gente más, hemos estado insistiendo en México, que no es necesariamente hacer una escena, hacer una puesta en escena que cuente la historia, sino generar un artefacto lo suficientemente complejo, lo suficientemente sorprendente, lo suficientemente interesante en términos materiales, sensibles, que permita reorganizar los puntos de vista que tenemos en relación a lo que vivimos. Entonces, estos objetos no son esculturas, eso hay que decirlo, no son esculturas, son huellas de las interacciones, de los relatos, de los momentos de encuentro, de lo que las personas de Ticopó y de Maní conciben de ellos, de cómo los plantean, de cómo en cada uno de estos objetos se cuenta algo de las abejas. Y no lo cuenta Tania, lo cuentan ellos. Tania lo rearticula, digamos, en una serie de encuentros tensionantes donde ellos producían relatos y contaban historias con respecto a cómo es su trato con las abejas, y en ese sentido se nos hacía a nosotros un mecanismo muy bello de transposición, es una palabra que usamos mucho, de una experiencia que es de difícil comunicación, o sea, cómo atender las abejas es un asunto de difícil comunicación, tratar de traducirlo, tratar de pasarlo a otros soportes, a otros lenguajes, a otras imágenes que permitieran seguir manteniendo el debate. Esa fue un poco la idea. Bueno, pero esto es un ejercicio ya, digamos, de Tania apropiándose esa experiencia en el cuerpo. Estos videos que estamos viendo acá.
Sí, qué bellas están las imágenes. Esto que nos compartes, Tania, es un deleite. Este, sí debe de haber sido un trabajo brutal, David, para poder ir seleccionando y ver dónde acomodabas todo esto que te digo que surgió, ¿no? Gracias a esta, Fueron 5 días de montaje. fíjate, fíjate. 5 días. Me hubiera Llegar, encantado estar en esa inauguración en Mérida, pero sí era complicado en plena pandemia. Además, estuviste trabajando en plena pandemia. Plena pandemia, y eso fue muy sorprendente. Bueno, aquí tenemos la presentación del documental, donde vinieron justamente a vender productos, por supuesto, cada vez que podemos. Aquí está, por aquí están David y Héctor. Ajá. Intentamos hacer eso, ¿no? Que hay un espacio de intercambio real. Ujú. Sí, el tema de la pandemia, como pueden verlo aquí, estos son unos fragmentos del documental. Fue sorprendente porque no hubo como mucha confianza y se estableció una gran confianza de encontrarnos con sana distancia, pero una sana distancia establecida por ellas y ellos dentro de su contexto y su entorno, que yo estuve muy a la escucha de eso y siempre preguntando a ver dónde nos sentimos cómodas, cómodos. Y aunque no trabajamos con contacto directo más que en algunas sesiones, porque yo establecí 2 días de la semana en la comunidad de Ticopó, donde viví un mes, para que nos encontráramos corporalmente. Y los demás días iba a los apiarios, iba a sus casas, comíamos juntos, discutíamos también sobre cómo iba creciendo Vivir Distinto. No es algo que yo hablé sola, nos juntábamos y decíamos, bueno, ¿qué opinan de este objeto que estoy haciendo con la miel? ¿Qué opinan de este dibujo? Y la verdad es que en términos de pandemia, lo que sucedió en las comunidades, al menos lo que yo viví aquí en Yucatán, tanto en Ticopó como en Maní, fue que más bien se potenciaron y todo el tema del trueque, de la autorregulación en términos de consumir sus propios productos, se reavivaron las parcelas, el trabajo en parcelas, y bueno, y a través de, por ejemplo, del proyecto y de todo lo que se movilizó, que no fui yo, fuimos todas y todos, en el proyecto de Vivir Distinto, ahí, en el sitio de las comunidades, es que los colectivos de apicultores y apicultoras en Ticopó, por ejemplo, se organizaron mejor, digamos, como que se sintieron ellos mejor y ellas se comunicaban, empezaron a comunicarse en plena pandemia, como a comunicarse desde otros lugares más libres, más disponibles, Ujú. porque yo lo sentía, o sea, moverte te hace bien. Claro. Y entonces, al final del mes de residencia, ellos generaron un colectivo entre todos los apicultores y apicultoras que habíamos trabajado, ¿no? Ya no eran como... Y siguen manteniéndose los colectivos de cada una de ellos, que son como 3 o 4, pero ya circula la práctica entre los apiarios y la venta de productos y demás con más fluidez entre todos, ¿no? Y todas. O sea, se pasaron muchas cosas y siguen pasando muchas cosas. Claro, esto de la pandemia, que es una tragedia, finalmente genera otras cosas si eres resiliente, ¿no? Te conoces, te unificas, encuentras tus recursos, te vuelves una comunidad con quien estás encerrado o vives en el encierro cercano. Y es esto que nos estás comentando, pero además si movemos el cuerpo, se generan unas sustancias en el cuerpo de bienestar que nos llevan entonces a ver las cosas de diferente manera, ¿no? Ya no encerrarnos sufriendo. Oye, Héctor, y tú, cuéntame, ¿cómo viviste esta interrelación con la danza? O sea, ¿qué decías tú, comunicólogo medioambientalista? ¿Qué voy a ver aquí? ¿O qué va saliendo? ¿O se te facilitó? ¿Lo viste muy raro? ¿Qué? Mira, yo en alguna ocasión practiqué danza también, teatro y todo esto, aparte de, o sea, no partí de cero, ¿no? Y siempre me ha gustado, pues, la yoga, estar en contacto con mi cuerpo, vamos, que desde la UAM Xochimilco, desde esos ayeres, ¿no? Estoy hablando de los 80s, mira, ya tiene un rato que salí yo de la UAM Xochimilco, y espero que la UAM Xochimilco siga brindando
esos espacios verdes que teníamos allá, ¿no? Que todavía están. Y yo creo que desde sentir la hierba ahí, vamos, ¿no? Empiezas a percibir a tu cuerpo de otra forma, ¿no? No sé, ahora sí que los elementos naturales están para los que quieran aproximarse, ¿no? Porque hay gente que está muy encerrada en sí mismo, ¿no? Esta pandemia viene como a confrontarte con tantas cuestiones. Una de esas es esa, tú y tu cuerpo, ¿no? Cuando Tania me invita a los talleres, yo decía, ah, caray, pero yo también. Así me hacía como que, de verdad, yo también voy a participar. Y sí me vi sorprendido, digamos, ya participando de ellos y viendo la interacción que ocurría, como dice David, ¿no? Igual somos también, somos objetos y estamos objetivizados, ¿no? Pero tenemos que también ser conscientes de que este cuerpo, pues, hay una conciencia en el cuerpo, ¿no? Hay una conciencia en la naturaleza, hay una serie de memorias que tiene el cuerpo, una serie de obstáculos y también ¿cómo le llaman?, de bloqueos, ¿no? Cuando empiezo yo a trabajar en los talleres de Tania, pues yo sentí eso inmediatamente y lo manifesté, ¿eh? Cuando se trabajó con el dibujo, y traducimos nuestra vivencia del cuerpo en dibujo, pues yo encontré en particular un ejercicio de choque conmigo mismo, con mi cuerpo, ¿no? ¿Qué está pasando con mi cuerpo y qué está pasando con el cuerpo de los otros? Cómo yo veía los otros cuerpos de personas que no conocía, que pues, apenas estaba conociendo, y que, bueno, quizás en las comunidades a las que yo he trabajado, pues también tenía una expectativa de que algo les iba a causar el estar en un taller donde Tania nos puso a movernos en contacto con esa sensibilidad, ¿no? Que te da pues, recorrer un espacio de distintas maneras, como era ese lugar donde estuvimos, que era un casco de hacienda. Estar con los árboles, estar escuchando los pájaros, eh, la música también. En fin, fue toda una experiencia, de verdad. Por ahí va, mi querida Ceci. A mí me encantó como participante del taller y la verdad que, como bien comenta también Tania, la comunicación se hizo distinta, ¿no? Este trabajo que para mí desde la educación ambiental también es un trabajo de educación, ¿no? Es un trabajo donde ya el pretexto de las abejas meliponas o ápices es parte de este performance, ¿no? De estas artes vivas que comenta David, ¿no? Que podemos hacerlo creo que en cualquier espacio, ¿sabes? O sea, ayer me tocó estar en un lugar, en un campamento tortuguero, ya les contaré, y me ocurrió otra experiencia similar al de las abejas, ¿no? Estar en contacto con tortugas es otro mundo. Y luego puedes ir y estar en contacto con mapaches o puedes estar en contacto con otros seres que están habitando, igual que tú, un espacio que necesitas tú estar en contacto con él, ¿no? A través de tu cuerpo. En fin, podría hablar mucho de cómo me impactó a mí, mi querida Ceci, pero así te lo puedo resumir. Me encantó muchísimo trabajar con Tania y con el grupo. A mí me gustaría que eso también trascienda. Ahí está en el documental, ahí se muestra mucho. Yo sí les recomiendo a todos los que están siguiendo la transmisión que de verdad vean detenidamente este documental, no una vez, sino varias veces. Es un material de trabajo incluso. Gracias, Héctor. Nos pregunta Zoraida Vázquez. Bueno, nos dice, muy interesantes las pláticas, el tejido de experiencias y narrativas, la composta, como dice David. Además, lo rico es que también cada uno de ustedes viene de diferentes nacionalidades, ¿no? No solo disciplinas, sino nacionalidades. Nos dice Zoraida, tengo entendido que los mayas criaban las meliponas desde antes de la conquista española. ¿Qué nos pueden decir de esto? Ahora sí ya son conocedores los tres.
Yo no sé si conocedores, pero yo creo que estamos en, como dice en uno de los diagramas de trabajo de Tania, que yo cito obsesivamente desde que me lo otorgó en octubre del año pasado, entramos en contacto. Eso a mí me gusta mucho. Sí, las relaciones con humanos animales son unas relaciones constitutivas que incluso desdibujan lo que es ser humano. Las meliponas en lo que hoy llamamos Estado de Yucatán, pero que tendría otros nombres y otras connotaciones según otro tipo de borramientos y otro tipo de historias, han sido especies compañeras, han sido familia, han sido comunidad, han sido sistema inmunológico, han sido diversidad, han sido también especie en peligro en vía de extinción, ha sido también sabiduría originaria, ha sido también medicina, han sabido también ser labores de mujeres. Todo este trabajo nos puso en contacto con esos problemas. No quisiera que se sintiera que estamos romantizando la relación con las meliponas, sino más bien estamos un poco dando cuenta de lo retador que es entablar una relación sensata con vidas con tantas historias. Y que hay mujeres y hombres, porque las meliponas no solamente las cuidan las mujeres, también hombres, pero también a las apis las cuidan también las mujeres, no solo los hombres. Implican relaciones que nos hablan de cierta fragilidad y de cierto equilibrio, que a mí me parece muy interesante porque tiene que ver incluso con el tono de la voz. Lo van a ver en el documental sobre por qué es importante o no hablar bajo qué tipo de tono de voz en relación a las abejas. Y eso es una pregunta por el cuerpo y la pregunta en cómo dialogamos y les escuchamos. Eso creo que hay algo que seguir trabajando. Nos dice Rebeca Medina, es demasiado padre el trabajo que están haciendo. O sea, no es padre, es demasiado padre. Y dice, sobre todo, darle la importancia que tiene a las abejas y la relación con los seres humanos. Renato Gómez les manda saludos, abrazo por esta valiosa labor. Renato es dramaturgo y también participó con nosotros platicándonos sobre el teatro y la divulgación. Dice que es muy bonito el trabajo. Octavio Soto nos dice, qué gran trabajo. Saludos. Boyce Maquila dice... Quiero puntualizar algo, Ceci, perdón, ahora que acabes de dar los mensajes. Bueno, ahorita Boyce Maquila y después me dices, equilibrar la transculturalidad de 3 continentes, definir los límites de la interdisciplinariedad, de la dicotomía ciencia-arte y además de todo poder transmitirlo con movimientos corporales para apoyar un fin ecológico y enriquecedor como el que exponen. Debe rayar en lo divino. Logran hacer explícito el lenguaje dancístico de la naturaleza, manifestando implícitamente que el movimiento es necesario para vivir distinto. En nombre de la raza humana, muchas gracias. Gracias, Boyce Maquila. Él nos sigue y es súper activo en sus comentarios. Ahora sí, Tania, dime qué ibas a puntualizar. Bueno, quería agradecer muchísimo el trabajo, la dedicación, la implicación de Octavio Soto, que es mi pareja, y él fue quien hizo todo el registro audiovisual y la edición y la música original del documental, y estuvo ahí, hizo también toda la serie fotográfica, blanco y negro, que es una serie muy bonita, que expusimos también con las comunidades ahí en presencia y compartimos con ellas. Y bueno, él ha sido clave en toda esta traducción, que también es corporal, porque puso ahí su cuerpo, todas nosotras pusimos el cuerpo. Y otra cosa que quería comentar, además del agradecimiento a Octavio, es que justamente esto que decía David, de cómo las mujeres están participando en la apicultura y los hombres están y han participado en la meliponicultura, es que también al trabajar con el cuerpo, se empiezan a manifestar y expresar y a socializar estos movimientos, ¿no? De estas fronteras que son de género, que son sociales, que son parte de la identidad de las comunidades y que son fenómenos que están sucediendo, ¿no? Estos desplazamientos. Y que, por ejemplo, en el taller eran cosas de las que llegábamos a hablar o que se ponían en la mesa. Por ejemplo, van a ver en el documental la presencia de hombres en el trabajo corporal. Y eso es algo también que es un
un regalo. O sea, cuando dice Héctor, tómenlo como un documento de trabajo, es porque ahí hay un regalo, ¿no? Y hay una serie de esfuerzos, pero desde el autoconocimiento, el autodescubrimiento, el movimiento, para poder expandirnos, ¿no? Como seres humanos, como comunidades. Entonces, eso también me pareció que sucedió y que fue muy, muy interesante y que me sucedió a mí también, ¿no? Claro, es que te digo, hay veces que se piensa que el movimiento del cuerpo es bailar. Es una manera de darnos cuenta que lo tenemos todos, no importa el género, ¿no? Que se mueve, que siente, que vibra, que sufre y que nos comunica todas nuestras emociones, pero necesitamos hacerle caso. Y creo que se ha puesto como que eso es cosa de mujeres, mover el cuerpo, ¿no? Cuando en realidad es cosa del ser humano. Las emociones mueven el cuerpo y no importa de qué sexo seas. Entonces, esta experiencia, por eso yo creo que dejó muy rico a todos el poder estar en contacto. Me imagino los productores al saberse moviendo han dicho, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! Se siente rico y además me expreso mejor, libero tensiones, puedo relacionarme con los demás de diferente manera. Es como darse permiso para vivir distinto, ¿no? Ahora nos dice Zoraida, hermosas palabras, Voice Maquila, está papachando a nuestro colaborador que hizo el comentario. Bueno, pues quiero agradecer antes de que vayamos a ir cerrando a quienes nos acompañan, Linda Vega, Rebeca Medina, César Barroso, Daniela Villegas, Zaira Yunaí, Ana Mariel, Luz Alejandra, Voice Maquila, Renato Gómez, está también nuestra compañera, la sección de actividades culturales de la UAM Xochimilco siguiéndonos, Zoraida Vázquez, Carlos Alberto Márquez, Andrea Fuentes, que te conoce, Tania, ayer me comentaba en una junta que sigue también tu trabajo admirable, Davo Ramírez, Zaira Yonaí, Octavio ST, Ana Mariel, Irene Pala, Luz Alejandra. Muchas gracias por estarnos acompañando. Tere Núñez también anda por aquí. ¿Qué quisieran decirnos para invitarnos a que nos vayamos a ver el documental? Que está, bueno, yo ya lo vi, lo debo de confesar, ¿no? Pero sí es importante que nos inviten nuevamente, que vamos a descubrir en este documental de Vivir Distinto. Tania. A ver, yo lo que les diría es que se pongan muy cómodas, muy cómodos, abran la cadera, busquen un lugar cómodo para verlo, respiren y disfrútenlo muchísimo. Sí, dispónganse a verlo y a sentirlo. Básicamente eso. Sí, gracias, David. Pues no, muchas gracias a la UAM por ayudar a socializar un trabajo que nos ha comprometido no solo a Tania y Octavio, sino a Héctor Ramis y a una comunidad importante de abejeras y abejeros. El problema de supervivencia de las abejas y la relación de la cual nosotros dependemos de ellas es muy complejo, es muy grave, es muy urgente y requiere no solo de comprender cómo podemos vivir con las abejas y cómo es que dependemos de ellas, sino también de otras series de insectos y otra serie de pájaros y otra serie de vidas que interactúan y producen la ecología que nos da sustento. Entonces, este es un inicio, digamos, de un trabajo para la trayectoria de Tania que yo sé que no va a acabar aquí. Y pues nada, me alegra mucho poder que nos permitan participar de este debate. Gracias. Al contrario, gracias a ti, Héctor. ¿Qué pasa? Gracias, Ceci, de verdad, apenas pude llegar aquí a la reunión y me da muchísimo gusto que en la comunidad de la UAM Xochimilco le den cabida a este proyecto, que la verdad, mis respetos para Octavio y para Tania y David también, que estuvimos pues muy cercanos, formamos una familia muy bonito. Este tipo de trabajos deben seguirse haciendo, Ceci. Ojalá que en la comunidad de la UAM Xochimilco pues más se socialice este tipo de actividades de los guameros que andamos por aquí y por allá, ¿verdad?
aquí desde Mérida, Yucatán. Pues, ¿qué les puedo decir de este documental? Es una pieza encantadora, maravillosa. Dispónganse, como dice Tania, a lo mejor, abran mente, cuerpo y corazón, ¿no? Y a moverse y a entrar en contacto con esos huesos, esa sangre, esa emoción que como un instrumento se va tocando en este ejercicio de vivir distinto. Hay que vivir distinto, no podemos seguir viviendo la vida como antes de esta pandemia, ¿no? La pandemia fue un pretexto, vamos, pero y también mi admiración, Tania, nuevamente a que este proyecto, pese a tener todo en contra, de verdad, ¿no? Que es un trabajo corporal en donde en un año nos invitaron a no tener contacto corporal, pues se hizo un trabajo pese y en contra de todos esos pronósticos de mal agüero. Y miren, es un milagro que se haya llevado a cabo en este contexto, ¿no? Entonces, verdaderamente, véanlo también de ahí. Es un fruto de perseverancia, de creatividad, de empuje. Vamos, los invito a crear comunidad en tanto que estos proyectos deben seguirse socializando y que ojalá que haya más, ¿no? Eso lo aplaudo. De la Bonce Chimisco, felicidades, Ceci, Gracias. por el canal, ¿no? de divulgación. Sí, Gracias. y Gracias a ustedes. sí, yo solamente había visto documentales de abejitas con las puras abejitas, ¿no? Pero esta conjunción es un regalo, el poder ver estas voluntades unidas de creatividad, de esmero, aprendizaje, de verdad es algo que agradezco mucho y espero que todo el público que nos está siguiendo lo disfrute más. Para cerrar, tengo otros comentarios. Tere Núñez nos dice, muchas gracias a ese gran equipo. Una invitación a una gran obra que nos permite disfrutar de otras culturas a través del arte, ciencia, de una forma diferente. Muchas gracias. Renato Gómez nos da una carita de felicidad. La Coordinación de Extensión Universitaria da las gracias a todos por estar haciendo estos comentarios y Jenny Osoyo nos dice felicidades por tan lindo proyecto, un amante de la danza y sus hijas también son bailarinas, amantes de la danza y supe que le hubiera encantado estar aquí, por eso nos está acompañando. Pues bueno, no me queda más que invitarlos a que veamos este documental Vivir Distinto. Va a quedar en la página de Facebook de Extensión Universitaria y posteriormente lo subiremos al canal de YouTube de Divulgación de la Ciencia, donde también les agradeceríamos sus comentarios, observaciones y si quieren contactarse más con esta Tania, vamos a poner en este momento el correo electrónico que creo que tengo por aquí. ¿Cuál es, Tania? Si me dices para... Sí, claro, es Tania. Con I latina, sí. Solomonov, mi apellido, como está en pantalla, todo en minúscula, @gmail.com. Y si están también alguien interesado en poder visionar el documental, se pueden comunicar conmigo y podemos organizar la muestra del documental. Perfecto, sí, eso sería muy lindo, esto que dice Héctor y Tania y David. Hay que seguir socializando este tipo de proyectos. Entonces, así como la UAM nos brinda la posibilidad de hacerlo, todas las demás instituciones donde ustedes estén, nuestro público, llévenlo, organicen algo así para que se pueda multiplicar la visibilidad de este tan lindo proyecto. Pues muchísimas gracias a los tres. Tania, de veras un placer conocerte desde hace un año por pantallita, gracias a Héctor, y saber que se estaba gestando este proyecto tan lindo. Y así como tú tuviste entorpecimientos, tuvimos que pasar por mucho para podernos reunir por fin aquí. David Gutiérrez, mucho gusto y gracias por hacer ese trabajo tan intenso de curaduría que no es fácil. Un placer. Después nos seguirás platicando también de lo del arte contemporáneo. Y Héctor, tienes una cita conmigo para el proyecto de Emisarios de la Ciencia, donde entrevistamos a nuestros egresados haciendo ciencia y divulgándola fuera de nuestra institución. Pronto te invitaremos para que nos platiques
sobre el medio ambiente y la comunicación. ¿Estás de acuerdo? Oh, muchas gracias, qué bonito. Sí, amigo Guam Xochimilco. Arriba la UAM, arriba la UAM. Pues muchas gracias a todos, me despido, soy Cecilia Zeta y a nombre de la doctora Elsa Muñiz, quien es la coordinadora de extensión universitaria, les doy las gracias. Agradezco también a todo mi equipo de servicio social, quien hace posible que los gráficos, la comunicación se lleve a cabo, y también a nuestro compañero Oscar Zavala de producción audiovisual de UAM Xochimilco y al equipo de TV UAM Xochimilco, al mando de Omar Quintero, con Samantha y Diana, quienes son los que permiten que se haga toda esta transmisión. También, así como el proyecto de Tania, son muchas personas las que están detrás, para que nada más nos veamos en este momento 4 personitas, pero somos un gran equipo institucional y un gran equipo artístico el que ustedes crearon para que podamos estar unidos hoy y nos quedemos ya para siempre en el ciberespacio para quien quiera seguir reproduciendo y compartiendo lo que aquí platicamos. Muchas gracias, chicos. Gusto en verlos. Gracias por su bondad en su trabajo y gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Buenas tardes y ahora nos vamos al documental Vivir Distinto. Gracias.